Buenos días para todos. Hoy tenemos un invitado especial, Felipe Clavijo Ospina, quien tuvo un rol mayor en la decisión histórica del río Atrato que reconoce este río como una entidad sujeta a derechos. Felipe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este conversatorio sobre los derechos de la naturaleza y más particularmente sobre Colombia y sobre este hito histórico. Quisiera preguntarte, pedirte por favor que te presentes ante la cámara y nos comentes el rol que jugaste en esta decisión histórica. Claro, por supuesto. Buenos días. Primero que todo, agradecerte y agradecer pues también al observatorio pues toda esta generosidad, porque pues finalmente creo que debemos abrir más espacios para observatorios de derechos de la naturaleza y a ámbitos más globales. Entonces, pues es un placer estar acá, un honor y poder compartir algunas ideas, algo de la experiencia que he tenido durante estos años en el estudio, la investigación y la puesta en marcha y práctica de los derechos de la naturaleza, que al final es lo más importante. Pues bueno, mi nombre es Felipe Clavijo Espina, soy abogado constitucionalista en la Universidad Nacional de Colombia. También tengo estudios en filosofía y música, que no he terminado, que los que tengo allí ya más de la juventud, más como virtuosismos privados si se quiere, pero digamos que en mi desarrollo profesional sí he trabajado en la Corte Constitucional, en la Procuraduría General de la Nación, ahora mismo soy asesor de diferentes áreas del gobierno, en particular en el sector agricultura, en el sector energía y en el sector ambiente. Y un poco lo que he tratado de hacer es incluir la perspectiva de los derechos de la naturaleza en la planeación de las políticas públicas. En el caso puntual de Atrato, yo trabajaba con el magistrado Jorge Iván Palacio en la Corte Constitucional y tuve la oportunidad de pues, que me asignaran en un caso de unas comunidades afrocolombianas, pues que pedían la reivindicación de una serie de derechos históricos, pero en una región del país en donde hay gran biodiversidad y además hay uno de los ríos más, se ubica uno de los ríos más importantes de Colombia, que es el río Atrato. Y tuve la oportunidad de escribir esa sentencia. Esa historia la cuento justamente en un artículo que publicó Derecho y Sociedad, una revista francesa dirigida por Pierre Brunet. Cuento toda la historia para sociólogos jurídicos de cómo se escribió la sentencia y qué consiste el trabajo de sustanciar, de escribir de ser juez constitucional, mejor dicho. Entonces puedo compartir el link, lo único es que está en francés. Eh, también tengo el original en español, pero ese no ha sido publicado. Entonces, pues bueno, ahí explico un poco esa experiencia del trabajo del juez y cómo es un trabajo muy solitario, a pesar de tener muchas voces que aportan, tanto internamente como desde la sociedad civil. Me refiero al interior de los debates en la Corte Constitucional, como desde la sociedad civil y de la academia, muy rápidamente. Sí, no, muy bien. No, la verdad, si es en francés, lo compartiremos con gusto, puesto que nuestro público es mayoritariamente francófono. Así Vamos, que estaría muy bien que nos lo compartas. También quisiéramos saber cuál fue el rol de la investigación, de tus desplazamientos a otras comunidades, de finalmente del derecho comparado en la adopción, en la redacción de esta sentencia. bueno, no, lo primero es que cuando llega la sentencia, bueno, la sentencia no, cuando llega el caso es un expediente de 500 páginas aproximadamente. Hay una serie de comunidades afrocolombianos que viven más que en las riberas, en la cuenca del río Atrato, que está conformada por 18 afluentes. Entonces, digamos, es todo un ecosistema integrado en la segunda región más biodiversa del planeta, que es el Chocó biogeográfico. Y ellos están haciendo una reclamación histórica sobre diferentes vulneraciones que han tenido en diferentes áreas de la vida y de las necesidades básicas de todos los seres humanos. Entonces hacen una reclamación sobre el derecho a la vida, el derecho a la educación, al territorio, a la cultura, bueno, a la salud, al ambiente sano. Es decir, es un paquete grande de derechos que ellos consideran vulnerados históricamente, pero además
quieren resaltar una situación que 20 años atrás viene amenazando la salud del río y es la práctica de esta minería criminal, porque no es minería ilegal, porque pues, no está sujeta a esas prácticas y esos métodos, no están sujetos a la legalización, o sea, no son legalizables, además porque, digamos, lo único que hace esa clase de minería es destruir la naturaleza y es orquestado por organizaciones criminales al margen de la ley, mayoritariamente exguerrillas y grupos paramilitares y narcotraficantes que tienen asiento en aquella zona o en algunas partes. Entonces, la pregunta que sometían a la corte estas comunidades era cómo entregar o a la corte le pedían un poco cómo resolver ese problema de contaminación del río con mercurio y cianuro y bueno, y con todas estas dragas que van destruyendo la ribera del río, em, en una región muy difícil en donde el Estado tiene precaria presencia y donde la Constitución no tiene plena vigencia tampoco. Entonces, cuando revisamos el caso, bueno, un punto importante de señalar acá es que ellos en ningún momento consideraron la declaratoria del río explícitamente como sujeto de derechos. Esto fue producto de la investigación digamos, que se tuvo al interior de la Corte Constitucional. En ese primer momento, pues cuando tú tienes un caso de esta magnitud, pues lo primero que hay que tratar de hacer es ir a territorio. Entonces, al ir a territorio, convocamos una inspección judicial, es un instrumento que utiliza la Corte Constitucional desde hace varias décadas para poder ir a visitar in situ lo que está ocurriendo, para poder terminar de construir la idea del caso, porque muchas veces terminan siendo, cuando no se hacen inspecciones judiciales, decisiones que no reconocen lo que ocurre en la realidad y tal vez pueden estar o llamarse de alguna manera decisiones de escritorio. Y pues por supuesto en este caso podría haber sido muy problemática esa aproximación. Entonces ordenamos una inspección judicial. El magistrado Palacio en un principio estuvo con dudas, pero luego al entender un poco mejor la magnitud del caso, pues incluso decidió ir, pero un inconveniente de salud no le permitió acompañarnos, pero hicimos una convocatoria amplia para poder escuchar a todos los actores, tanto a las comunidades, al Centro de Estudios Tierra Digna, que era que agrupaba la vocería legal de estas asociaciones, de estos consejos comunitarios mayores, que son la forma en que legalmente se organizan las comunidades étnicas en Colombia, en particular las de afrodescendientes. Los indígenas lo hacen a través de resguardos. Y convocamos entonces también a comunidades indígenas que viven en la cuenca del río, a autoridades públicas, a los miembros de la policía, de las Fuerzas Armadas, también a alcaldes, gobernador, academia, invitamos a organizaciones especializadas como WWF, como ONU Derechos Humanos, de Justicia, incluso a la academia, para que nos acompañaran a hacer esa visita. Fue una visita de 3 días, 3, 4 días, que realizamos a la cuenca del Chocó. Visitamos Quibdó, que es la capital del departamento, y fuimos a Paimado también, que es la zona en que los accionantes de la acción de tutela nos decían que existía mayor vulneración por parte de estos mineros criminales. Entonces visitamos el río, lo navegamos, lo sobrevolamos también con el apoyo del Ejército Nacional y vimos pues eh, las diferentes magnitudes del problema, que no solamente tenían que ver con las afectaciones materiales, sino también con la representación cultural y lo que significa el río para las comunidades y para todos aquellos que tienen una relación con el río. Ahí entendimos que el río era el centro, digamos, de todas las actividades culturales, económicas y políticas de la región. Claro, por supuesto, eh, sometido a un desafío muy, muy importante, porque la única actividad económica, o mejor dicho, la actividad económica más fructífera de la región es esa. Un gramo de oro se cotiza muy cerca de los $50. Entonces, haciendo los cálculos al mes, al año, es un negocio billonario.
en el cual todos quieren participar, en el que lamentablemente existe complicidad de múltiples actores, incluso estatales. Entonces diagnosticamos toda esa problemática y entendimos no solamente la relación que tenían las comunidades con el río, por ser el lugar en donde se crea la cultura, en donde se realizan los encuentros, donde se celebran los nacimientos, las muertes, en donde el agua como tal, dicho sea de paso, pues un río es agua y sedimentos, hidrológicamente visto, pero esa agua esa agua del río que viene de los ciclos de lluvia, es una de las regiones más pluviosas de Colombia, tiene, pues es el agua que se utiliza para todo, para bañarse, para nadar, para regar los cultivos de plátano, que es un cultivo que se da muy bien en esa zona, de cacao también, bueno, en fin, hay una infinidad de cultivos allí, pero es el centro del agua en la existencia de la vida, no solamente, bueno, para digamos, la pervivencia de las formas de vida que conocemos, sino también de las relaciones sociales. Entonces, en ese momento entendimos que pues el río no solamente era un vehículo de comunicación, bueno, es la única autopista que comunica, digamos, las diferentes regiones del Chocó porque no hay carreteras, digamos, por razones de seguridad, por razones geográficas, por razones de inexpugnabilidad del territorio, es una selva húmeda tropical, donde han tenido presencia todos los actores armados en el largo conflicto armado colombiano, y donde paradójicamente el Estado no tiene una presencia que garantice la soberanía y la seguridad. Entonces, no sé si has tenido la oportunidad, pero cuando uno ingresa a estos ríos, tanto del Amazonas o del Pacífico, pues son ríos muy vastos que tienen al lado y lado selvas muy densas. Entonces también el desafío de proteger un lugar de frontera tan vasto y tan diverso es enorme. Entonces son reflexiones a las que hemos llegado pues años después. Pero digamos que la inspección judicial a mí me permitió entender no solamente esa relación cultural, sino también las implicaciones que tenían pues con los diferentes actores sociales que allí vivían. Y también me invitó a pensar en una solución diferente. Había que pensar una solución a, bueno, esta era apenas una parte del problema. Digamos que estábamos enfrentando los principales problemas históricos que ha afrontado Colombia a lo largo de 2 o 3 siglos, conjugados en una región del país. Y pues por supuesto eso añadía complejidades también a la hora de pensar la decisión sobre el río, porque al final es una acción de tutela y tienes que tomar una decisión sobre el caso que se está planteando. Entonces a partir de allí quisimos construir metodológicamente 4 puntos de análisis o 4 argumentos principales a partir de los cuales la decisión tomó rumbo. Pero debo decir, para recapitular esta respuesta, que sin la inspección judicial, la sentencia no habría tomado el camino de protección del río como entidad viva no humana en relación con comunidades humanas. Creo que esa inspección permitió entender muy bien cuál era ese contexto. Luego ya viene todo el proceso de investigación, pero no sé si esa sea otra pregunta o avanzo de una vez con eso. Pues sí, efectivamente, cuando nos hablas de esa investigación, de esa visita, yo recuerdo cuando fui a ver al magistrado Palacio, quien me mostró las fotos. Y me Ah, mostró sí, fotos del río contaminado con mercurio, se veía prácticamente dorado, pero ese dorado era finalmente la contaminación, me mostró la contaminación del río, me decía que cuando vieron el impacto del río, el estado del río, dijeron, ustedes dos dijeron, hay que tomar una decisión muy grande. Y ahí llegamos a los derechos bioculturales. Entonces, ese racionamiento de la sentencia, es lo que me comenta de la naturaleza, los derechos bioculturales. ¿Cómo llegas acá y qué son los ríos bioculturales? Puesto que tenemos investigadores asociados que trabajan en universidades y a veces tienen la dificultad de vulgarizar o de explicar qué son estos nuevos derechos, porque es como un nuevo derecho. ok. Efectivamente es un nuevo derecho, o por lo menos una nueva aproximación desde el derecho que lo sobrepasa, además. Pero bien, digamos que para empezar por el principio,
o solamente para referirme a algo que dijiste, el color del río también se debe a la materia orgánica, no solamente a la contaminación. Típicamente los ríos amazónicos sus tonalidades son entre negras y cafés y marrones, porque albergan mucha materia orgánica. Estos ríos del Pacífico también son como de un café claro por toda la cantidad de sedimentos que arrastran. Por supuesto, lo peor del mercurio y del cianuro es que, digamos, son invisibles, es decir, tú no los puedes, no modifican el color del río como tal. Ese es su color natural. Esa es una de las cosas que los biólogos y los hidrólogos nos explicaban, tanto después en otro caso en Amazonas como en este, en Atrato. Pues mira, lo primero que tratamos de hacer fue una exploración de la justificación filosófica constitucional que debería tener la sentencia. Entonces fue el primer argumento. Y entonces la Constitución de Colombia protege el derecho fundamental al ambiente sano. Y digamos que lo han marcado a medio camino, o le ha puesto un marco sí muy complejo, porque entonces le exige al Estado proteger y conservar, pero también explotar y producir a través de lo que en la Constitución se denominan los recursos naturales. Incluso el medio ambiente está concebido todavía desde una perspectiva antropocéntrica exclusivamente. Por lo menos tenemos digamos, una consagración constitucional en ese sentido que nos permitía abrir el camino a proteger el río. Sin embargo, necesitábamos equipararlo con una aproximación diferente que lo sacara del antropocentrismo, por decirlo de alguna manera. Y por eso recurrimos a la teoría o a la perspectiva ecocéntrica, porque digamos que a diferencia de la antropocéntrica que pone en el centro al hombre o de la biocéntrica que digamos, pone en el centro al ambiente o a la naturaleza, siendo ambas consideraciones la literatura contemporánea diferentes, el etnocentrismo propugna por una relación de armonía entre las comunidades humanas o los seres o la especie humana y la naturaleza. Construir una relación de armonía, no pone en el centro uno del otro, sino esta correlación o coexistencia armónica que impone, por supuesto, unos deberes hacia la especie humana. Y entonces pensamos que dentro del marco de estudio de las instituciones clásicas del derecho, existe una muy, muy llamativa y es la personalidad jurídica. El derecho romano se encargó en la antigüedad de regular, y eso tiene vigencia hasta hoy, las relaciones entre las acciones, las cosas y las personas, acciones, personas y cosas. Ese es el derecho romano sobre el que se construyó el derecho civil, que a su vez llegó a América Latina a través de, bueno, no solamente de la herencia romana, sino de la herencia francesa y española. Y la personalidad jurídica construida o vista de esa manera, básicamente ha permitido la protección de entidades que no son humanas, que no existen, que no tienen vida, digamos, y las ha protegido con la personalidad jurídica, les ha otorgado derechos y personas que los representen. Uno puede pensar en figuras como los fideicomisos o las sociedades anónimas o las fundaciones, incluso los fondos soberanos. Todo esto no son más que ficciones. Igual, el derecho es una ficción si lo miras desde el punto de vista de las comunidades no occidentales. Bueno, incluso yo considero que el derecho es una ficción, un artificio, como alguna vez me dijo Manuela Tenza, en una discusión muy acalorada sobre el tema, pero muy productiva. Y, y creo que el raciocinio o la tesis sobre la que se sustentó este primer argumento es la siguiente. Decimos, si históricamente las comunidades, digamos, el derecho ha protegido bienes, cosas y dinero a través de la personalidad jurídica, ¿cuánto más no podríamos utilizar estas mismas herramientas para proteger entes vivos no humanos, como la naturaleza? Y empecé a revisar algunos antecedentes del derecho romano, del derecho civil y incluso de esa primera concepción que tenían los romanos sobre las personas morales, que eran las fundaciones y las ciudades. Y les otorgó, bueno, diseñó todo un sistema
incluso para las personas, de guardianes y de curadores. Entonces el antecedente más remoto. Luego en el siglo XVIII, Savigny transformó esta noción de las personas morales en personas jurídicas y dijo algo que es muy interesante, digamos, para los derechos de la naturaleza y para todas estas nuevas teorías del nuevo derecho. La personalidad jurídica es una subjetividad inacabada, fue lo primero. Y lo segundo, que es tarea del legislador definir qué puede tener persona, qué es persona jurídica. Digamos que eso abre un amplio espacio dentro del debate académico para poder seguir construyendo esa subjetividad inacabada. Y así entendimos la personalidad jurídica en el marco de los derechos de la naturaleza. Entonces, equiparamos la protección constitucional del derecho fundamental al ambiente sano desde una perspectiva ecocéntrica, de manera que le estábamos dando más fuerza al deber de protección que a la explotación o a la utilización de los recursos, como ha venido siendo concebido históricamente, no solo en Colombia, sino en el mundo occidental. Y ese fue el primero, luego esa fue la justificación filosófica constitucional, pero luego teníamos que aterrizarlo a una justificación jurídica y es ahí donde retomamos los derechos bioculturales que no son una novedad, vienen siendo desarrollados varias décadas atrás también por diferentes teóricos, en donde se han centrado ellos en analizar esas relaciones armónicas entre los pueblos originarios, las comunidades étnicas y los ciclos de la naturaleza. Y entonces a partir de allí han construido una noción de stewardship o de administración, eh, digamos, de esa armonía en los ciclos de la naturaleza, de manera que se pueden aprovechar, digamos, el agua, la fauna, la flora, de manera responsable, de manera que no destruya el equilibrio de los ecosistemas. Y esa sabiduría, esas cosmovisiones, esas tradiciones nutren la noción de los derechos bioculturales. En la sentencia la aplicamos un poco para entender también, bueno, no solamente cómo esa relación de armonía debía incorporarse a una declaratoria de un río como sujeto de derechos y que debía acompañar esa declaratoria, esa utilización o esa más bien puesta en marcha de una personalidad jurídica o más bien de la reinterpretación de la personalidad jurídica, sino también en el sentido de entender que una vulneración eh, puede tener múltiples dimensiones, de manera que si los accionantes estaban reclamando una vulneración de diversos derechos, en este caso a la vida, a la salud, al ambiente, estos pudieran verse interconectados. De manera que si alguien contamina un río, no solamente está afectando el derecho al ambiente sano, sino también a la vida, a la salud, a la cultura y al territorio. Entonces quisimos que a través de esta noción los derechos bioculturales nos permitían de alguna manera agruparlos como un clúster de protección en el marco precisamente pues, de esa armonía que propenden proteger. Esa fue un poco la idea que tuvimos allí, en donde conectamos entonces esa perspectiva ecocéntrica con esta noción de proteger la armonía entre, entre las poblaciones humanas y la naturaleza, esa relación, proteger la armonía de esa relación. Yo creo que ese es el centro de los derechos bioculturales, de manera muy simple o muy sencilla. Y creo que esas fueron las dos primeras piezas sobre las que empezamos a construir la sentencia. Luego, ante la presencia del uso del mercurio y del cianuro, quisimos retomar un principio del derecho internacional ambiental que es el principio de precaución, a partir del cual pues no necesitas evidencia contundente para poder tomar medidas de prevención o incluso de prohibición del uso de sustancias altamente tóxicas. Lo que hicimos fue traerlo, ¿por qué? Porque a pesar de que existía una ley en Colombia para erradicar el uso del mercurio, pues no estaba siendo aplicada. Estaban utilizando todos estos mineros con todos sus insumos y demás. Y creímos que era importante darle relevancia a este aspecto por dos razones.
El primero, porque, digamos, usualmente no suele predicarse de actividades criminales o ilegales. El principio de precaución solamente aplicaría a actividades realizadas dentro de la legalidad y con título. Y eso nos ponía una barrera, porque entonces dicen, no, pero entonces en los casos de ilegalidad no se aplica el principio de precaución. Y un segundo momento, porque también el principio de precaución ha sido usado casi que como un cortapisa, pero también para legitimar la explotación o hasta qué punto pueden seguir contaminando, seguir explotando las empresas mineras, petroleras, en casos de, pues, de explotación de esta clase de recursos energéticos. Y lo que consideramos fue que pues, el principio se podría aplicar directamente cuando existiera una amenaza de tal magnitud, sin demorar tanto. Entonces, una aplicación inmediata sobre actividades que no son legales. Eso fue como el cambio que le hicimos y por eso lo incluimos realmente. Y en un cuarto momento, conocimos la noticia en Nueva Zelanda, mientras yo estaba escribiendo la sentencia, conocí la noticia de Nueva Zelanda, en donde el Parlamento había declarado un río sujeto de derechos a través de una legislación, que, bueno, realmente es uno de los acuerdos de un largo proceso, casi de 150 años, de relaciones convulsas entre el pueblo maori y la corona neozelandesa. El caso es interesante, por lo menos en cuanto a los guardianes. Digamos, la idea, porque ya voy a explicar por qué de pronto la idea de protección que ellos concibieron es un poco peligrosa, o más bien es una trampa o puede ser una trampa. La figura de los guardianes, creo que en los lugares donde existen comunidades, pueblos originarios, ayuda a reforzar de manera muy, 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 muy sólida la legitimación que tienen estas comunidades para proteger el ambiente, la naturaleza, el mundo que los rodea, muy en el marco de la perspectiva ecocéntrica inclusive. Entonces, esa figura de los guardianes nos permitía resolver un problema que tenía la Corte Constitucional y es el del seguimiento a las sentencias. La Corte ha tomado algunas decisiones en el pasado en la que ha diseñado mecanismos de seguimiento al interior de la Corte que han terminado convirtiéndose en observatorios de política pública, más que en salas de seguimiento. Es decir, no tiene sentido una sala de seguimiento que por 20 años ha estado eh, observando los temas del desplazamiento forzado, por ejemplo. Vamos, en mi concepción como constitucionalista, creo que los tribunales constitucionales deben tener mecanismos de seguimiento por fuera y le deben dar una voz a la opinión pública, a la academia y a la sociedad civil. Y esa fue un poco la ruta que tomamos, no solamente para los guardianes, sino para el comité de seguimiento. Pero en ese punto, ahora lo voy a desarrollar mejor. Quería decir por qué es una trampa, digamos, esta estructura legal que creó la corona neozelandesa. En Nueva Zelanda el agua es propiedad del Estado, de la corona, y un río es agua y sedimento, básicamente. Entonces, cuando la corona le dice al pueblo maori, claro, ustedes van a ser los guardianes del río, ustedes van a poder defender sus derechos, hablar por él, sepan que de todas maneras el agua va a seguir siendo propiedad del Estado. Entonces, desde el primer momento le pusieron un cortapisa, una línea roja a esa declaratoria o a ese reconocimiento de la personalidad jurídica. De alguna manera muy del estilo anglosajón, en donde se garantiza en el papel un derecho, pero pues que va a encontrar alguna resistencia por parte de lo que ocurre en la realidad. Y eso ha hecho difícil la implementación de ese modelo en Nueva Zelanda. Am, Volviendo un poco a los guardianes, nosotros los construimos desde tanto el caso de Nueva Zelanda, también con otro caso de India de 2001, un caso de una sentencia de la Corte Suprema de India sobre el derecho a la alimentación para resolver las frecuentes hambrunas que vive India. Y allí la Corte Suprema comisionó o eligió unos comisionados de la sociedad civil expertos en los temas
sobre los que versa la sentencia para que ayudaran en el cumplimiento a orientar eh, a las diferentes organizaciones, incluso al mismo gobierno, por el camino correcto para lograr la implementación. Dicho de otra manera, para lograr que lo que se había ordenado se cumpliera de la manera técnica en que se debía hacer. Y nuestros guardianes, en el caso Trato, son una fusión entre estos guardianes de Nueva Zelanda con los comisionados de la sociedad civil. No sé si quieras que explique de una vez cuál fue el mecanismo que creamos para la declaratoria, porque una declaratoria sin instrumentos no puede ser puesta en marcha, es decir, se queda en lo simbólico. Entonces, un poco para darle instrumentos, para darle vida a esa declaratoria de sujeto de derechos a la que llegamos después de toda esta construcción de los cuatro argumentos, diseñamos tres instrumentos. El primero, el Comité de Guardianes, al estilo neozelandés, con una particularidad y es que las comunidades afrocolombianas e indígenas de Colombia son sujetos colectivos. Ellos no se entienden como uno, sino se entienden como un colectivo, como muchos. Entonces, cuando, por ejemplo, en la sentencia se ordenó que el Estado escogiera un guardián y las comunidades uno, bueno, el Estado designó al Ministerio de Ambiente, que me parece una decisión sana, porque pues las personas van y vienen, pero las instituciones permanecen. Y los guardianes dijeron, no, nosotros somos un sujeto colectivo, vamos a escoger 14 guardianes, representando a las comunidades negras, a las comunidades indígenas, y a las diferentes expresiones que conviven en ese ecosistema del, eh, de la, del, siempre de la cuenca del río Atrato. Siempre se me viene ese basin en la cabeza, la cuenca del río Atrato. Y digamos, bueno, de eso voy a hablar un poco más adelante, como a veces el encuentro de una sentencia con la realidad supera la expectativa incluso de la misma corte y de la misma decisión, lo cual es muy positivo. Entonces creamos este comité de guardianes, luego un comité de seguimiento en donde iban a tener asiento los principales órganos de control, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República en Colombia, que básicamente se encargan, el primero, la Procuraduría, de vigilar a los funcionarios públicos, es decir, que hagan lo que tienen que hacer y cuando no lo hacen, pues tienen una sanción. La Contraloría, el ejercicio, revisan el ejercicio y la ejecución de los recursos públicos y la Defensoría tiene el componente de la protección de los derechos humanos de las poblaciones, la figura del ombudsman, pero ya a la colombiana o aterrizado en Colombia. Creo que se nos detuvo se nos detuvo la imagen, Felipe. Entonces, como venía diciendo, la labor de esas tres entidades es asegurar que el gobierno cumpla con la sentencia con las órdenes de la sentencia como lo ordenó la Corte Constitucional. Pero digamos que también consideramos que allí debe haber un componente técnico. Entonces creamos un panel de expertos en donde iban a tener asiento, o hoy tienen asiento, muchas o algunas de las instituciones que convocamos desde un primer momento a la inspección judicial. Entonces allí está de Justicia, está WWF, está ONU Derechos Humanos, están varias universidades con sus departamentos de antropología y de biología, por nombrar algunos, seguramente hay más, pero en el momento pues, es una lista larga, pero quisimos darle un componente técnico que asesorara al comité de seguimiento, porque el comité de seguimiento pues tiene una labor un poco más administrativa y si se quiere sancionatoria o de guía también en torno a la interpretación de cómo ante un tropiezo en la ejecución pueda ser reinterpretada la orden o dar alternativas de interpretación de la orden, liberando a la Corte Constitucional de tener que inmiscuirse en el seguimiento y reservando su papel únicamente para, si se quiere, intervenciones extraordinarias, donde haya un grave atasco o problema en la implementación de los remedios judiciales que planteó.
Entonces, esa es la estructura que consideramos le da vida a la sentencia, la convierte en una sentencia dialógica, porque en el marco de esta conversación están sentados todos los actores, están sentadas las comunidades, está sentada el gobierno y están sentados los organismos de control, más o con un componente técnico de asesoría, de manera que la participación de las comunidades esté garantizada durante todo el proceso. Y así ha ocurrido. Pero no sé si quieras que saltemos ya a la implementación o vamos. Sí, me parecería perfecto, exactamente, después de ver cómo ha venido evolucionando esa implementación de la sentencia, que es muy importante y que he escuchado pues buenos comentarios, ¿no? Acerca de la evolución también del proceso. Yo diría que en este punto hay que hablar más de puesta en marcha, porque si uno mira con contexto, en el contexto en el que se dan estas decisiones, pero me refiero no al contexto de la corte, sino al contexto del caso, estamos en situación, en lugares o en una región en particular de Colombia en la que la relación entre las comunidades y el oro también es muy fuerte y antigua, así como la relación con el río. Y digamos que uno de los primeros asentamientos, hacia 1500, 1500, 60, 80, sí, no, 1542, 1546, más bien para precisar, eso está en la sentencia. Uno de los primeros asentamientos de los españoles para la extracción de oro se dio en Santa María del Darién, muy cerca al llamado Tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Y, digamos, no en vano, existe ya una herencia de explotación de oro muy antigua, de casi 400 años. Entonces, tratar de cambiar una situación o una tradición de esta magnitud con un decreto o con una sentencia de un día para otro, no solo es ingenuo, es imposible. Entonces creo que cuando se habla de la eficacia, yo prefiero hablar de la puesta en marcha, porque ningún remedio judicial va a solucionar un problema de un día para otro. De hecho, una sentencia de la Corte Constitucional es como una foto de una Polaroid, es como una instantánea de ese momento. Y lo que hacemos ya los jueces constitucionales, los magistrados, es pensar un poco cómo dotar de herramientas a esa sentencia para que pueda defenderse sola, por decirlo de una manera coloquial, ¿verdad? Pero son esos instrumentos que permiten, digamos, que tenga un carácter dialógico, que sus órdenes puedan ser reinterpretadas por el mecanismo de seguimiento, ampliado los plazos. Creo que eso es lo que permite que la sentencia no se quede en letra muerta o se quede allí escrita y guardada en los anaqueles de algún juzgado o de la Corte Constitucional, o incluso que tome vida en espacios académicos como este o de investigación. Y la idea es que la sentencia no solo tuviera vida dentro de lo conceptual, sino también en la realidad, en la puesta en marcha. Entonces, creados esos instrumentos, si uno revisa la implementación de las órdenes, ha sido muy difícil, por supuesto, pero las fechas que se pusieron para el cumplimiento de las órdenes son estimativas. Digamos que cuando al Ministerio de Ambiente, bueno, se tuvo que sentar con las comunidades para pensar el plan, por ejemplo, de restauración del río, allí los hidrólogos señalaban una cosa, decían, bueno, pero es que un proceso de degradación del río como el que tiene el atrato en un afluente en particular, y ahí debo aclarar algo, el río está degradado en un afluente de 18, que es ahí en Paimadó, la zona conocida como Río Quito, es donde se hace masivamente la minería. Es que el río es vastísimo, es muy grande. Entonces, además de tal vez otros lugares, pero este es el central. Entonces, cuando, cuando uno se da cuenta de dónde está teniendo efecto eh, o dónde se está realizando con mayor intensidad la sentencia, pues también los remedios deben de alguna manera dar respuesta a ello. Entonces el Ministerio de Ambiente y más que todos los hidrólogos dijeron, bueno, esa zona va a tardar por lo menos 20 años en recuperarse, porque esos son los procesos biológicos de los ríos, en restaurar el cauce, porque algo de lo más denunciado, de lo que es más escandaloso y más grave cuando tú ves las imágenes, cuando visitas el río, es que todas estas máquinas destruyen el cauce y el agua y terminan inundando el bosque. Entonces se forman es más bien como lagunas.
al lado de los sedimentos que han extraído del fondo del lecho estas máquinas, tanto las dragas como retroexcavadoras y demás, y una vez surtido el proceso químico en el que aplican mercurio y cianuro, pues los desechan. Entonces ahí separan, ¿qué hace el mercurio del cianuro? Pues básicamente separar el oro de los sedimentos. Pues básicamente esa la magia del mercurio. Y luego, bueno, magia y maldición a la vez. Y luego estos sedimentos se arrojan y se empiezan a formar montañas de sedimentos al lado de la laguna. Claro, entonces tú ves esto y dices, no, clásicamente un río que no ha sido intervenido muestra una forma de serpiente. Se va, ha trazado un camino alrededor del bosque como una serpiente. Y es lo que ves en las fotos, tanto del Amazonas como de los ríos de la selva tropical. Entonces, ese primer horizonte a 20 años que ha orientado la mayoría de las decisiones, no todas van a tomar 20 años, pero me parece muy sensato y que creo que hicimos una apuesta correcta al incluir técnicos dentro de la toma de estas decisiones. Por supuesto, no faltan los críticos, hay gente que quería que todo cambiara, que las dragas desaparecieran por arte de magia, que las condiciones sociales y económicas que sufre y vive ese departamento cambiaran, y eso no es posible porque allí conviven diferentes organizaciones criminales en una región en donde el Estado no tiene presencia, en donde las necesidades básicas insatisfechas, si miramos estas metodologías de Naciones Unidas, el Gini y demás, pues son muy altas. Entonces, lo que hay en estos lugares son necesidades, necesidades por llevar el plato de comida a la mesa. Entonces, cuando tú a esta persona le dices que escoja entre nada y hacer minería, pues por supuesto que va a hacer minería. Incluso con otros fenómenos que a mí me han parecido también muy iluminadores. Llevamos a Wade Davis, el antropólogo canadiense, bueno, canadiense colombiano ahora, a, a visitar el atrato. Y algo de lo que nos decían, por ejemplo, en el colegio de Paimado, que es donde está centrada la mayor explotación de oro, nos preguntamos por un salón de experimentos, de un laboratorio de química y física con todo lo que se necesita, mejor dicho, con los últimos elementos de la tecnología en Paimado, Chocó, uno de los municipios más de difícil acceso en Colombia, más metido en la selva eh, y además donde hay mayores necesidades en este país pues tenía la última tecnología del laboratorio. Entonces le preguntaba al profesor, bueno, ¿y esto de dónde salió? Pues comparado con el resto del colegio, un colegio público que tenía pues todo lo digno, pero pues esto resaltaba. Pues nos decían, bueno, este es el aporte de algunas comunidades que han participado en minería con los mineros ilegales. Entonces, esa relación entre la minería que destruye el río, pero también produce de alguna manera un impacto de desarrollo social, es un elemento que no puede dejar, que no puede aislarse ni dejarse de estudiar. Y para nosotros fue muy interesante también cómo no solo la falta de oportunidades genera para leyes y para estados en manos de organizaciones criminales, sino también beneficios, alguna forma de beneficios para la gente. Entonces hay que pensar bien también dentro de la interpretación de las órdenes, también cómo responder a ese fenómeno. Por ejemplo, y digamos que yo creo que al día de hoy la implementación de la sentencia va lenta, pero firme. Es que es muy difícil si tú no garantizas el control territorial, por ejemplo, del, de la frontera o del río incluso, como te digo que es vastísimo. No se trata de poner muros como Trump en los Estados Unidos y encerrar como la zona de biodiversidad, porque no es posible atravesarle a un bosque húmedo tropical una barrera, un muro de concreto de 100 metros. ¿No? Es una locura. O construir batallones del ejército o tener eso completamente militarizado. Alguien decía con cierta sorna en la inspección judicial aquí lo que necesitamos es un ejército de drones, un poco haciendo parodia de Star Wars, ¿no? Y creo que no se trata tampoco de eso, se trata de pensar soluciones desde la comunidad. La comunidad tiene además una relación muy conflictiva con las Fuerzas Armadas y pues por las masacres paramilitares, por el desplazamiento, que son todos estos elementos
que, que tienen que ser considerados a la hora también de entender a un río como sujeto de derechos, pero no solamente el agua, no son solamente eh, los bosques, las montañas, sino también todo ese ecosistema y las personas que están allí. Esa consideración de esa relación armónica creo que es el camino por el cual creo que la sentencia leyó muy bien esa realidad, una realidad muy compleja. No sé si con esto... Sí, no, yo creo que tienes toda la razón. Cuando uno habla de la trato, mucha gente pregunta sobre la eficacia, sobre qué pasó después. Yo lo que casi siempre pues digo y comparto es que yo lo que he visto es que era un río abandonado y que ya no lo es. Y que se han adoptado planes, programas de manejo, de restauración que no se habían hecho antes. Toda esa atención de implicar las comunidades, de darles una voz, es algo que no se había visto antes. Entonces no podemos decir que no ha pasado nada, ha pasado mucho. Así Pasado es, mucho para un río en ese estado y bueno, el problema es complejo y se va a lograr, yo estoy segura que se va a lograr poco a poco porque ya hemos visto comunidades, por ejemplo, las comunidades afrodescendientes que participaron en la COP 16 que ya tienen una voz, universitarios que se están movilizando para visitar el Atrato, una región que antes era desconocida completamente para ir a Chocó y a visitar y van es a hacer investigación. Entonces está cambiando mucho la perspectiva y con esto tranquilamente la sociedad y la manera como esas comunidades se ven a futuro. Entonces yo creo que ha sido magnífico el impacto y claro, para los ríos siempre es una realidad compleja, pero no solamente en la trato, sino en el mundo. Pero estas decisiones nos han dado mucha esperanza y esa parte de derechos bioculturales y derechos de la naturaleza, pues yo lo comentaba también con el relator de Naciones Unidas sobre el derecho al agua. Le dije, ¿no? Christopher Stone habla sobre un derecho autónomo, pero ustedes en la rescisión del atrato van un poco más allá porque hacen ese lazo entre derechos humanos, derechos bioculturales, ese derecho humano y el derecho a la naturaleza. Entonces es un paso súper grande de gigante en el movimiento de los derechos de la naturaleza, donde ya no nos vemos en contradicción, sino en colaboración y en armonía. Entonces, sí, esto ha impactado muchísimo. Felipe, te cuento que eres uno de los grandes contribuyentes del avance de esta posición, de esta nueva perspectiva, que nos da mucha esperanza. Y bueno, y me gustaría finalmente que nos digas qué impacto tuvo en la protección de otras entidades naturales en Colombia. ¿Es que se quedó silenciosa o fue, como hemos visto, ha dado frutos y ha regado semillas por todo el país? Y Yo creo, finalmente que nos sí, digas algo para inspirar al mundo en esta línea muy también. bien. Muy bien. Sí, retomando un poco lo que decías, creo que el impacto que tuvo la decisión de Atrato fue muy potente en dos niveles, un nivel simbólico y un nivel de legitimación de las voces de las comunidades. Y creo que por allí fue donde es como si de alguna manera se hubiera impulsado un movimiento que ya existía. Los derechos de la naturaleza sobre esto se viene hablando incluso desde los años 40 en los Estados Unidos. Aldo Leopold, digamos, es uno de los naturalistas, digamos, más importantes. Después tienes Arne Næss en Escandinavia, ¿cierto? Luego Christopher Stone, desde una perspectiva más de un abogado que se encuentra con una pregunta incómoda y un caso además, el de la Sierra Madre, Sierra Nevada en California. Y luego, bueno, después vienen todas estas otras ideas del deep ecology, bueno, ¿no? Tantas tendencias que después llevan a Estocolmo en el 72, después a Brasil en el 92. Digamos, ha habido una discusión muy fructífera, pero para aterrizarlo, perdón si me salió un poco, para aterrizarlo un poco en torno a los efectos simbólicos, yo creo que lo primero es darle primero ese lugar a la naturaleza y escribir esa diferencia entre naturaleza y ambiente, porque no son lo mismo. Típicamente el derecho occidental y el derecho administrativo han tratado de construir un derecho ambiental que permite básicamente explotar y
y sancionar, pero no proteger. Entrega licencias, entrega permisos, sanciona, pero no está en el debate de qué ocurre en el derecho, en la interpretación del derecho, cuando la naturaleza deja de ser considerada objeto para ser considerada sujeto, que es el cambio, digamos, paradigmático, o por lo menos ontológico también. Y ese primer cambio simbólico es muy potente porque lleva al derecho a repensar sus límites, la misma noción de derecho, la misma construcción de derecho humano, la misma noción de propiedad. Para pensar, por ejemplo, que hay que establecer puentes con la antropología, con la biología, con otras disciplinas, incluso con otras ciencias que le permitan hacer preguntas diferentes sobre sujetos diferentes. Y ese creo que es un evento muy importante que motivó no solo a las comunidades, sino también a los jueces. En Colombia después se dieron otras decisiones como la de Amazonía, luego se dieron otras en Ecuador, y creo que, y se han dado a nivel mundial muchas más, pero basados yo creo que en esos dos elementos, en lo simbólico, en el poder simbólico y en la legitimación de las comunidades. Una legitimación que las pone en el mismo nivel de los representantes del gobierno para tomar decisiones sobre lo que los afecta. Eso por una parte. Ahora, creo que con esos elementos hay, digamos, ha tenido mayor, digamos, se ha convertido el litigio estratégico en algo mucho más exitoso. También el acompañamiento, la incidencia legislativa, pero también se ha centrado el debate o se ha incluido este debate dentro de la sociedad civil en el marco del cambio climático. Entonces yo creo que son elementos muy poderosos y creo que hacia el futuro lo que tenemos que hacer, yo lo he planteado como un constitucionalismo de la naturaleza, en el que trato de reconciliar un poco las leyes y las constituciones que tenemos actualmente con la perspectiva de los derechos de la naturaleza. No se trata de que ahora todas las constituciones reconozcan los derechos de la naturaleza o todas las legislaciones, porque ese puede ser un camino muy complejo, pero sí que repensemos las nociones sobre las que está construido el derecho occidental. Y no parece tan difícil como dice, uff, bueno, pero ese es un desafío tremendo. Yo creo que culturalmente es que se producen los cambios, es la realidad la que transforma el derecho, no al revés, no es el derecho el que transforma la realidad, creo firmemente en ello. Y por ese camino creo que sí se puede construir toda una nueva perspectiva en la que el derecho, teniendo estos puentes con la antropología, la biología, la filosofía, si se quiere, y otras ciencias y disciplinas, pueda reconocer más bien replantear su relación con la naturaleza basada en esta concepción de la armonía entre la especie humana y la naturaleza, como han desarrollado los derechos bioculturales y también las mismas declaratorias de sujeto de derecho cuando usan la personalidad jurídica. Creo que el camino es ese, tenemos que seguir construyendo o constitucionalizando la naturaleza, dándole elementos, y yo creo que eso nos va a llevar a una reflexión necesaria sobre todos los cambios que tenemos que hacer en política pública, en cómo se diseña el ordenamiento territorial, por ejemplo, que típicamente se ha pensado desde el concreto y no desde el agua o desde, digamos, la naturaleza. Creo que esos son cambios muy importantes en el marco del cambio climático. Entonces, no solamente es que queramos hacerlos, tenemos que hacerlo. Entonces, mientras nosotros en los próximos 30 años podamos reorientar todo esto que yo en un artículo he llamado una revolución de derechos para la naturaleza, pues creo que ahí están todos los elementos. Estamos viviendo una revolución y creo que esto es vivir una revolución, repensar lo antiguo y construir instrumentos que den lugar a esa nueva concepción en la que la naturaleza, pues, en que podamos reconstruir nuestra relación armónica con la naturaleza, sin dejar de decir esto, porque la naturaleza va a continuar con su ciclo evolutivo de millones de años, con o sin nosotros. Muchísimas gracias, Felipe, por tan importante conversatorio sobre los derechos de la naturaleza. Estamos felices de saber que ahora vas a integrar nuestra red de expertos, de investigadores asociados. Un Así honor. que bienvenido al observatorio.
Y bueno, seguimos adelante con más trabajos y muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan, que nos siguen en las redes sociales y que están haciendo investigación para ir más allá en este nuevo paradigma. Así que una feliz tarde y seguimos en contacto.